prospera. Poder creativo que prospera. Es el título de la predicación de hoy, fiesta de primicias, aquí en la iglesia Rey de Gloria. Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 6. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Y vamos a leer primeramente los versículos 24 al 31 de la escritura bíblica. ¿Llegamos? Amén. Dice así. Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria. ¿Qué fue lo que hubo en Samaria? ¿Qué dice la Biblia? Hubo gran hambre, dice la escritura. Sigamos allí. A consecuencia de aquel sitio, tanto, miren, que la cabeza de un asno, o sea, un burro, para que me entiendan, la cabeza de un burro se vendía por 80 piezas de plata. Y la cuarta parte de un cad, es decir, 300 mililitros, la cuarta parte de un cad de estiércol de palomas, ¿cuánto valía? 5 piezas de plata. Sigamos. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, ¿qué dijo la mujer? Salva, rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y el rey dijo, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, versículo 29, comimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Mire lo que nos enseña la palabra de Dios. Nos dice que Ben-Hadad, rey de Siria, vino contra Samaria. Samaria era la capital del reino de Israel. Una vez el reino de Israel quedó dividido en dos: reino de Israel o reino del norte. La capital era Samaria. Y vino el rey de Siria y sitió la ciudad. O sea, colocó todo su ejército alrededor de la ciudad. Y cuando hay una ciudad que queda sitiada, hoy día se le llama secuestrada. ¿Qué es lo que empieza a pasar a los habitantes que están dentro de esa ciudad sitiada? ¿Qué empieza a pasar? A ver, ¿qué empieza? Por ejemplo, ¿qué le pasa al arroz? Se empieza a escasear. ¿Qué pasa con los alimentos en los supermercados? Pues, hermano, se desaparecen, porque la gente compra para guardar, pero eso guardado de alimentos se empieza a acabar. ¿Qué pasa? El agua también empieza a faltar. Hoy día que tenemos pues la tecnología en la ciencia médica, pues todo lo que tiene que ver con hospitales y clínicas se van quedando sin reservas para la atención. Y todo esto nos aboca, todo esto nos lleva a la pobreza, a la ruina. Eso es lo que hace
el sitio o el secuestro de una ciudad. En este caso estamos hablando de la ciudad de Samaria. Y claro, mi amado, los alimentos escasearon. Cuando los alimentos escasean, los pocos que quedan, los que saben un poco de economía, los pocos que quedan, ¿qué le pasa a esos alimentos? Esos poquitos que quedan, se suben. Se suben. ¿En cuánto está la libra de arroz? Una libra de arroz. ¿Cuánto? ¿2.500? Bueno, eso. Entonces, en un sitio, en un secuestro de una ciudad, la libra de arroz ya no va a costar 2.500, sino que va a costar 5.000, 7.000. Y si el sitio sigue, va a costar 10.000 pesos. Porque todo se sube de precio. Y esta es la enseñanza. Y yo miraba esto y llegué a la conclusión que esto es cuando nuestra economía es sitiada por la escasez. La economía de ese hombre, de esa mujer es sitiada por la escasez. Se quedó sin trabajo y lleva ya un buen tiempo sin trabajo y no puede comprar lo que su hogar, lo que en su casa consumen y necesitan. Entonces, ¿qué va pasando? Viene el empobrecimiento, porque esta situación de escasez ha sitiado a esa persona. Versículo 25 nos dice allí: y hubo gran hambre en Samaria. 25. Y hubo gran hambre en Samaria. Mire que lo que muestra aquí la escritura no es que solamente había hambre por causa del sitio, no, es que ya habían pasado un buen tiempo y por causa de ese sitio de Siria sobre Samaria, entonces dice que ya hubo gran hambre. Ya no es que tengo aquí como un dolorcito, tengo aquí como algo que aquí en la boca del estómago, cierto, que como que me dice que tengo hambre. No, ya no es eso. Es que las paredes del estómago ya se están despegando las unas a las otras. Hubo gran hambre en Samaria. Y hay veces nos pasa, hay gran necesidad en nosotros, pero no hay manera de cubrir esa necesidad. Pero ¿cuántos tienen un Dios todopoderoso? Amén, gloria a Dios. En los tiempos de escasez aparece la carestía, es decir, que los alimentos, los pocos que quedan, se suben de precio. Y aquellos alimentos que son poco consumibles en un tiempo normal, esos alimentos también se escarecen. Por ejemplo, nos dice la escritura, aquí para que lo entendamos, versículo 25. Después de esa gran hambre en Samaria, nos dice que tanto que la cabeza de un burro se vendía por 80 piezas de plata. ¿Cuánto valía la cabeza de un burro? 80 piezas de plata. Sigamos. Y nos dice la escritura, la cuarta parte de un cac de estiércol de paloma, ¿por cuánto se vendía en este tiempo de esta gran hambre, de esta escasez? Se vendía por 5 piezas de plata. Estos que ahora son alimentos, antes no era alimento. Antes del sitio la gente no iba a la carnicería, oiga, ¿será que me vende una cabeza de burro? Pero de la cara, sí, de la cara del burro. No, la gente iba a la carnicería era a pedir el lomo, ¿cierto? Véndame tanto de lomo biche, véndame tanto de carne Angus para un asado, para unas buenas hamburguesas. Ahora no, es que en la carnicería no hay nada. Y la cabeza de un burro se vende por 80 piezas de plata. Imagínate, hermano, la pobreza, la gran hambre, la ruina que tenía el pueblo de Samaria. Ahora, miremos el contexto. ¿De qué pueblo estamos hablando? Yo le pregunto, ¿de qué pueblo estamos hablando? ¿Del pueblo de qué? De Israel. ¿Bajo qué ley se sujeta el pueblo de Israel? La ley de Moisés. El burro, el asno,
El asno es la especie, ¿no? Pero es burro. El burro es un animal dentro de la ley de Moisés inmundo. O sea que en la ley de Moisés la carne de burro no se podía comer. Igual, por ejemplo, que la carne de cerdo, ¿no? Tampoco se podía comer bajo la ley de Moisés. No estamos en la ley de Moisés. Si usted tiene una carne de cerdo y no se la quiere comer porque dice, no, esto es pecado, me la da a mí. Para mí no es pecado porque yo no estoy bajo la ley de Moisés, sino que estoy bajo la ley de la gracia, bajo el pacto de la gracia. Entonces estamos hablando del pueblo de Israel, el cual la carne de burro es un animal inmundo. Pero ellos en este momento por el hambre no están mirando la ley de Moisés. ¿Qué están mirando? Que el estómago está vacío, que tienen hambre. Y aún aunque siendo un animal inmundo no les importaba quebrantar la ley de Moisés, no les importaba aún porque lo veían como una contaminación espiritual. No les importaba contaminarse espiritualmente hablando porque tenían hambre. Si lo que hay es carne de burro de la cara, pero de la cara del burro no importa, comemos carne de burro. No les importó quebrantar la ley de Moisés. Pero también la carestía. Mire, este producto, esto no se comía, pero en la gran hambre sí empezaron a comer. Y 80 piezas de plata costaba esa cabeza de burro. Luego nos dice también que por la carestía costaba la cuarta parte de un caj de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. La cuarta parte de un caj son 300 mililitros, es decir, menos de medio litro, para que entendamos más claramente nosotros. 300 mililitros, menos de medio litro de estiércol de palomas, lo estaban vendiendo por 5 piezas de plata. Pero no es el estiércol de palomas que usted cree, que usted se imagina. No, voy a enseñar. El estiércol de paloma eran semillas o legumbres que normalmente no se consumían en tiempos normales. No se consumían semillas o legumbres tostadas al sol. Y al tostarlas al sol, ellas tenían apariencia de estiércol de palomas. Por eso, aunque no era estiércol de paloma literalmente, sí le llamaban así, porque al quedar tostadas tenían apariencia de estiércol de paloma. Y este estiércol de paloma los estaban vendiendo por 5 piezas de plata. Imagínate. ¿Cómo sería la carestía? Pero este sitio en Samaria, hermano, desbordó la carestía misma. Porque cuando el rey estaba por allí deambulando, se le acercó una mujer que iba acompañada de otra mujer. Y le dice al rey: salva, rey, señor mío. Vienen al rey a decirle que lo salve. Y el rey, ¿qué le dice el rey de Israel? Le dijo: si no te salva Jehová, mujer, ¿de dónde te puedo salvar yo? Versículo 27. ¿Del granero o del lagar? Diga, en los tiempos difíciles yo tengo que buscar es el rostro de Dios. Amén. Vieron al rey que deambulaba por el reino. Y esta mujer le dice: ay, mujer, sálvenos. Y el rey le dice: mija, ¿de a dónde la voy a salvar yo? Si la bendita cabeza de burro la estoy buscando y no la encuentro en ningún lado. ¿De a dónde te voy a salvar yo, mujer? Y es verdad, los seres humanos estamos maniatados, imposibilitados, mi amado, para poder traer respuesta a nuestras necesidades. El único que plenamente trae esa respuesta de Dios a nuestro espíritu, a nuestra alma y aún hasta nuestras necesidades físicas y materiales es el Dios Todopoderoso, porque la Biblia dice que el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿A quién hay que ir?
a Jesucristo el Señor, nuestro buen pastor. El rey le dice, mujer, ¿de a dónde te voy a ayudar? Del granero. Los graneros acá en el reino están vacíos, mujer. Del lagar, que era una especie de una piscina donde colocaban las uvas, tenía un desnivel, la pisaban y por el desagüe salía el mosto, que luego se convertía en vino. Le decía, ¿de a dónde te voy a ayudar, mujer? Del granero, del lagar, si todo eso está vacío, no hay nada. La gente abría la nevera, oiga, y ni siquiera había hielo, porque ya la energía se la habían cortado. Es que era una pobreza grande. Es que la Biblia dice que era una gran hambre, o sea, una hambruna. Y le dice el rey, mujer, ¿qué pasó? Rey, vengo con esta señora. Las dos hicimos un convenio, un pacto de palabra. Y quedamos en que comíamos a mi hijo, medio quedábamos allí, calmábamos el hambre un poquito, y luego al otro día cocíamos el hijo de ella. Ese fue el convenio que hicimos las dos. Y así lo hicimos, rey. Ese día me tocó a mí, cocinamos nuestro hijo. Imagínense el hambre. ¿Sabe qué produjo esta gran hambre en Samaria? Canibalismo. Canibalismo. Porque no había nada. Entonces le dijo, oh rey, di mi hijo, e hicimos muchacho relleno. Y al otro día a ella le tocaba dar el hijo de ella, cocinarlo y comer. Pero ella ha escondido su muchacho. El rey, mi amado, entendió, aunque ya lo sabía, ¿no? Pero aquí pudo palpar más grandemente la gran hambre y la gran necesidad de su pueblo, que aún habían caído en el canibalismo de comer personas por causa del hambre. No era algo cultural, no era algo cultural, no, era la necesidad que los llevó a comer carne humana. Tremendo eso. ¿Y qué hizo el rey? En vez de buscar de Dios, lo que hizo fue levantarse contra el profeta. Versículo 31. Muchos en circunstancias similares se levantan y cuestionan a Dios. El rey Jorán de Israel, hijo del rey Acat, se levantó contra el profeta Eliseo. Y levantarse contra el profeta era en ese momento levantarse contra la misma voz de Dios. ¿Cuál era el oficio del profeta? La profesión del profeta. El profeta lo que hacía era hablar la palabra de Dios. Eso es el profeta, el que habla la palabra de Dios, trae el mensaje de Dios. Y lo que hace Jorán, rey de Israel, es levantarse contra el profeta y dice, mejor dicho, a este hombre, por favor, me lo van buscando, porque no quedará la cabeza de Eliseo sobre él hoy. O sea, él ya, hermano, declaró la muerte sobre el profeta y le dijo, de hoy no pasa Eliseo, lo matamos, pero lo matamos quitándole la cabeza. Bueno. Mire que el rey tomó la actitud de levantarse contra la voz de Dios, contra la voz del profeta de Dios. Se levantó contra quien tenía la respuesta y la bendición del cielo. Y eso es lo que hacen muchas personas en el momento de la dificultad, de la adversidad, en este caso del hambre. En vez de buscar de Dios, en vez de humillarse delante del Señor, lo que hacen es levantarse contra Dios. Y mire, ¿y a dónde está el Señor que me ve en esta situación y no me da una mano? Señor, ¿dónde estás?
¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Elías que no me responde? ¿Dónde está ese Dios? Y muchos en el tiempo de la adversidad, en el tiempo de la gran hambre, como dice aquí la escritura, lo que hacen es negar el evangelio, le dan la espalda a Dios y se olvidan del Señor. Vuelven al mundo, vuelven a Egipto, vuelven a esa vida de pecado, vuelven a esa vida de incredulidad, apartados de Dios, echándole la culpa al Señor. Pero, ¿qué pasaba con el profeta Eliseo? Vamos a estudiarlo. Versículos 32 y 33. Y Eliseo estaba sentado en su casa. ¿Cómo estaba Eliseo? Le pregunto. Sentado en su casa. Y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, o sea, al profeta: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Bueno, mientras el pueblo estaba en esta gran hambre, la carestía de los alimentos que no se consumían, ahora se consumían y tenían un gran valor, un alto valor. Llegaron al canibalismo por el hambre. El rey se levanta contra la voz de Dios, contra el profeta de Dios, y envía un mensajero a su casa, porque el objetivo del rey con Elías, el profeta, ¿qué era? Cortarle la cabeza ese mismo día. Pero ¿cómo estaba Eliseo en su casa cuando los otros estaban en esa gran hambre, preocupados, angustiados, aún llegando al canibalismo de comer niños para poder alimentarse? No tenían uñas, hermano, esas uñas ya se las habían comido, ya estaban comiendo, era la cutícula ya. ¿Cómo estaba Eliseo? Sentado. Uno se sienta, y cuando uno se sienta, uno descansa. Eliseo estaba sentado en su casa, estaba relajado. Y uno dice: pero ¿cómo un hombre puede estar sentado, que simboliza el descanso, si tienen hambre? ¿Cómo un hombre puede estar sentado, tranquilo, relajado, si su cabeza ese día la están buscando para cortársela? ¿Sabe por qué? Porque Eliseo está confiado en Dios. Eliseo sabe en quién ha creído. Eliseo sabe de quién viene la respuesta ante esa gran necesidad, ante quedarse sin trabajo, ante una deuda impagable, ante una hipoteca que no se puede pagar, no se puede cumplir, y se le quieren quedar con el bien, porque así quedaba escrito en la hipoteca. Eliseo sabía qué había que hacer cuando se abre la nevera y no hay nada, ni siquiera hielo, porque le cortaron la energía. Eliseo sabía qué hacer cuando se abre la alacena y lo único que usted ve es 4 ratones comiéndose las uñas. Eliseo sabía que era eso. Eliseo sabía qué es estar descansado aun cuando le están buscando su cabeza para cortársela ese mismo día. Eliseo sabía quién era su guarda, quién era su protector, quién era su proveedor. Por eso él estaba sentado descansando. Préstame una silla de esa, ¿no?
Eliseo estaba sentado, hermano, en su casa, tranquilo. Los demás angustiados, llenos de miedo y de temor. Este sitio nos está matando de hambre, lo cual era real porque llegó hasta el canibalismo. La carestía, no hay alimento, no hay arroz, los supermercados cerraron, eso no hay ni para el papel higiénico, mejor dicho. El agua también escaseando, o tal vez por este tiempo ya les habían quitado el suministro de agua a Samaria. Y ni modo de salir, porque si ellos salen por las puertas de los accesos de la ciudad de Samaria, pues el enemigo estaba alrededor. El ejército de Siria, de Ben-Hadad, rey de Siria, estaba alrededor sitiándolos, los tenía secuestrados. Y si alguien osaba por salir por la puerta, inmediatamente, hermano, lo que le venía era la muerte. Pero ¿cómo estaba Eliseo? Oh, relajado. Estaba relajada. Me imagino con la pierna así cruzada, relajada. Pero ¿cómo alguien puede estar tranquilo, descansado y relajado ante semejante situación? Porque él confía en Dios. La Biblia dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los hago descansar. ¿Quién es el que nos hace descansar? El Señor. En medio de un dolor profundo, ¿quién nos hace descansar y quién nos hace tener paz en nuestro corazón? El Señor. Mi amado, tal vez no haya mucho en tu nevera, o tal vez no haya nada en la alacena, pero tú tienes a Dios. Y si tienes a Dios, lo tienes todo. Y si tienes a Dios, Dios va a traer respuesta. Alguien que lo crea. El que confía en la palabra de Dios descansa de sus cargas, tribulaciones y temores. Eliseo está sentado, y siendo él el profeta de Dios, es señal de confiar en la palabra de Dios. En donde otros maldicen y se levantan contra Dios, el que descansa en la palabra de Dios permanece confiado. Eso lo dice el Salmo 37:5. Vamos a ver. ¿Qué dice el Salmo 37:5? Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. El profeta, sentado en su casa, relajado, está confiando en Dios, sabe que su respuesta y su bendición viene del cielo, que Dios está con él, y Dios le revela que lo van a matar, pero él no se esconde. Dios le muestra a él que va a venir un mensajero de parte del rey Jorán, rey de Israel, con el objetivo de acabar con su vida. Pero ¿cómo está Eliseo? Él está sentado, está tranquilo. Y le dice: van a venir contra ti. El rey envió un mensajero y él da las indicaciones. Cuando venga un hombre, un mensajero, ciérrenle la puerta, porque él viene de parte del rey y viene a quitarme la vida, a cortarme la cabeza. Le cierra la puerta, no lo dejan entrar. Pero él sigue como sentado en su casa descansando. Él es la palabra de Dios que camina. Él es la voz de Dios que caminaba en Samaria. Él es la voz de Dios que en medio del sitio de Samaria estaba allí en medio. Es que cuando estamos pasando por tribulaciones y angustias, Dios no te deja, o no se va a un lado y no te deja solo. Dios, en medio de la enfermedad, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, Dios está en medio, al lado tuyo. No está afuera, no está lejano, está cerca de ti. Y en medio de esa circunstancia, Dios estaba con Eliseo. Sigamos allí ahora, Segunda de Reyes 7, versículos 1 y 2. Está buena esta historia, hermano. Esta palabra de Dios. Segunda de Reyes 7, 1 y 2. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová:
mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seahs de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, pero tú no comerás ¿de qué? De ello. En medio del hambre, en medio del canibalismo por el hambre, en medio de la carestía, en medio del peligro de muerte alrededor de Samaria por el sitio de Ben-Hadad, rey de Siria, en medio de que al profeta lo buscan para cortarle la cabeza ese mismo día, se levanta el profeta y dice: mañana, al otro día, o sea, respuesta inmediata. Óigame, por el Espíritu yo veo respuesta de Dios inmediata para aquellos que lo creen. Y alguien está creyendo, que esté creyendo a la palabra de Dios, que lo crea, diga amén. Amén. ¿Qué dijo el profeta? Mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seah de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. La palabra de Dios tiene el poder de transformación. Mire lo que nos enseña la escritura bíblica aquí en este versículo. Nos está diciendo que la harina de mejor calidad, porque dice allí la escritura que un seah de flor de harina, un seah, o sea, de la mejor harina que se hace con el mejor trigo, con el trigo tierno. Un seah de flor de harina solamente valdrá, ¿qué dice la escritura? Nos dice la palabra del Señor que valdrá un ciclo, y 2 seah de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. A la puerta de Samaria. Pero ¿cómo va a ser esto posible? Recordemos que dentro de Samaria no había nada. No había nada. Recuerde que hasta hubo canibalismo. No había harina, no había cebada, no había arroz, no había aceite, no había nada. Y como al otro día a las puertas de Samaria va a haber harina de la mejor calidad. Pero ¿cómo va a ser esto posible si Samaria está sitiada? No van a dejar entrar a nadie a que traiga alimentos a la ciudad, porque el objetivo es oprimirlos con el hambre para que se entreguen. Pero ¿cómo es posible que esto pueda existir? No los van a dejar entrar si está sitiada la ciudad. ¿Cómo es posible? Por eso la gente, muchos no creyeron. Recordemos que Eliseo estaba sentado en su casa descansando y confiando en Dios. Simboliza el estar sentado en su casa. Pero al lado de él también habían unos ancianos, o sea, personas que eran autoridad. Y uno de ellos dijo: pero esto sí, mejor dicho, esto no es posible. Pero ¿cómo así, profeta? Que mañana va a haber alimento y de buena calidad a un precio muy barato, si es que aquí no hay nada. ¿Y cómo los van a traer a la puerta de la ciudad si el ejército de Siria está alrededor? No los dejan entrar. ¿Cómo así? No, eso no es posible. Incredulidad en el corazón humano. Una de las cosas que estorba nuestra oración y nuestra comunión con Dios es la incredulidad. Pero ¿cómo va a ser sana si el médico dijo que ya que no podía ser curada? Pero ¿cómo voy a conseguir trabajo si antes los están sacando? Pero ¿cómo este negocio se va a levantar si antes las ventas han caído? Pero ¿cómo es posible que mi matrimonio mejore si estamos agarrados como perros y gatos? ¿Cómo es posible que mis hijos se conviertan al Señor si los veo más alejados de los caminos de Dios?
Y cuando tenemos un corazón incrédulo, eso estorba lo que Dios quiere hacer. ¿Sabe por qué llega la incredulidad? Por el razonamiento humano. Entonces, uno dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? ¿Qué tuvo uno de estos ancianos, uno de estos príncipes, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba? O sea que era cercano, era como una especie de un ministro, para que me entiendan. ¿Qué tuvo él? Incredulidad a la palabra de Dios. ¿Cuántos creen en un Dios de milagros? Amén. Diga conmigo, mi Dios es un Dios de milagros. Y para mi Dios no hay nada imposible. No importa el sitio de Siria alrededor de mi vida, las puertas del cielo se abren en favor. Alguien que lo esté creyendo. Amén. El razonamiento, él dijo, no, esto no es posible. No es posible porque acá no hay harina. No es posible porque si traen alimentos de afuera, el ejército de Siria los va a matar. No van a dejar entrar a nadie acá. Es imposible que lleguen a la puerta. Eso no se puede. Y así nos pasa a nosotros. No, esto no se puede. No, es que no soy capaz. No, es que ninguno en la familia ha podido salir adelante, entonces yo tampoco. No, es que esto es algo inaudito. Es que esto es algo sacado de los cabellos. Entonces, cuando empezamos a razonar, hermano, lo que hacemos es menospreciar la palabra de Dios. Y el profeta lo dice, ¿tú no crees? Bueno, conforme a tu fe será hecho. ¿Crees que no pasará? Pues los demás lo verán, pero tú, aunque lo veas, no vas a disfrutar. No vas a disfrutar. Es que la fe y la incredulidad operan o para respuesta de Dios o para que el cielo se cierre, pero opera. La palabra de Dios tiene el poder de transformación. La palabra de Dios tiene poder. Por ejemplo, Génesis 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, ¿cómo creó Dios los cielos y la tierra? Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue hecha la luz. ¿Cómo fue hecha la luz? Porque Dios lo dijo, por el poder de su palabra. Ahora vamos al versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. ¿Cómo es que vemos el firmamento y se separaron las aguas de las aguas? ¿Cómo fue esto posible? Porque Dios lo dijo por el poder de su palabra. Versículo 9, Génesis 1. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Pero ¿cómo es posible esto? Porque Dios lo dijo. Y así en cada uno de los días el Señor decía, y lo que salía por la boca de Dios, eso era creado. Diga conmigo, hay poder en las palabras de Dios. Así es, hay poder en la palabra de Dios. ¿Y cuál fue la palabra de Dios en medio de semejante escasez, en medio de semejante hambre tan grande? Que iba a haber alimento de la mejor calidad y a precio económico, que llegaba la abundancia en medio de la escasez. Alguien que esté recibiendo por el Espíritu lo que Dios está hablando. El poder de la palabra de Dios tiene un poder transformador. Dios transforma la maldición en bendición, la enfermedad en sanidad, la escasez en abundancia, la ignominia la cambia en gloria del cielo. Alguien que lo reciba. Gloria a Dios. Entonces la palabra de Dios, ¿qué tiene? Poder. La palabra de Dios permanece para siempre. Mateo 24:33. Cielos y tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. No cambia, es la misma. El poder de la palabra de Dios cuando el Señor hizo la creación, el poder de la palabra de Dios que dijo el profeta Elías, lo cual se cumplió. Ese mismo poder de la palabra de Dios es la que opera en aquellos que creen en la palabra de Dios.
Segunda de Reyes 7, 3 al 11. Sigamos con esta enseñanza. Esté atento, mi amado, porque aquí hay rema, aquí hay revelación de Dios en estos versos bíblicos. Segunda de Reyes 7, 3 al 11, dice así: había a la entrada de Samaria 4 hombres leprosos. Pregunto, ¿cuántos hombres leprosos habían? 4, no se le olvide eso. Los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, pues vamos a morir en ella. Y si nos quedamos aquí, pues también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. O sea, vamos y acerquémonos a donde está el ejército del rey de Siria, al sitio. Vamos a ir hasta allá, no importa, no hay problema. Sigamos acá. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Pero también, ¿qué dicen? Y si nos dieren la muerte, moriremos. Pues ya que se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, ¿qué pasó? ¿Con quién se encontraron los 4 leprosos? No había allí nadie, porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los ateos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron, hablando de los sirios, y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus burros y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata, escúcheme, plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, burros también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Uy, hermano. Habían allí 4 leprosos. Se encontraban entre la puerta de Samaria y el ejército del rey de Siria. Ahí estaban ensanduchados. Ellos dijeron: bueno, entramos a Samaria y allá que si allá no hay nada, ¿qué vamos a hacer allá? Y no hay nada. Allá están peor que acá. Y nosotros leprosos, imagínate, semejante hambre, necesidad, y leprosos, pues la gente los va a hacer un lado. ¿Qué vamos a entrar allá a Samaria? Ah, no hay nada. Y si nos quedamos aquí, pues vamos a morir. Si entramos a Samaria, vamos a morir. Entonces, pues, ¿qué cuento? Vamos y acerquémonos al campamento de los sirios. De pronto hasta nos perdonen la vida y nos den de comer. Y si no, pues vamos a morir. De todos modos nos vamos a morir. O de hambre, o de lepra. Nos vamos a morir. Pues entonces arriesguémonos y vamos. ¿Qué cuento? Y si nos dan vida, pues viviremos. Y si nos matan, me imagino yo diciendo: pues ya estamos muertos en vida, pues que pues ni modo, ya que no importa. Pero ¿cuántos leprosos eran? 4 leprosos.
El número 4 en la Biblia simboliza y significa el poder creativo de Dios. Anote por allí y siémbrelo en su corazón. El número 4 en la Biblia simboliza y representa el poder creativo de Dios. Diga conmigo, levante su mano. Diga conmigo, Dios va a crear una obra poderosa en mi vida. Diga, Dios va a crear una obra poderosa en esta iglesia Rey de Gloria. ¿Cuánto lo están creyendo? Amén. ¿Por qué? Dele ese aplauso a Jesús el Señor. Ahora bien, ¿por qué le digo que eso representa? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a estudiarlo. Génesis 1, 14 al 19. Génesis 1, 14 al 19 dice así. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Y sean por lumbreras, esas que Él está creando, en la expansión de los cielos, es decir, en el firmamento, para alumbrar ¿sobre dónde? Sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, ¿qué dice la Biblia? Del cuarto día. En los primeros 3 días, Dios hace lo que nosotros le llamamos el universo. Pero en el cuarto día, el poder creativo de Dios empieza a trabajar en la tierra. Y el Señor, por el poder de su palabra, ordena y dice, bueno, que haya lumbreras, la mayor, el sol, para que alumbre sobre la tierra. La lumbrera menor, la luna, para que alumbre sobre la tierra. Hizo las estrellas que tienen que ver con la tierra, para que también las estrellas sirvan de luz sobre la tierra. O sea, en el cuarto día es que Dios empieza a trabajar en nuestro planeta Tierra, y eso lo hace el cuarto día. Y en ese planeta Tierra el Señor iba a colocar al ser humano. O sea, el Señor hizo todo esto pensando en la bendición para el hombre. Dios te ha traído a este lugar pensando en la bendición que Él tiene para ti en esta mañana. El poder creativo sobrenatural de Dios es en el día cuarto donde Dios empieza a crear a favor de la tierra. Y por eso tenemos los 4 puntos cardinales: norte, sur, oriente y occidente. Tenemos también las 4 estaciones sobre la tierra. ¿Cuáles son? Verano, invierno, otoño y primavera. Todo eso tiene que ver con la tierra. Todo eso lo creó, Señor, en el día 4. Todo eso lo hizo, Señor, con su poder creativo sobrenatural sobre la tierra. Mi amado, para Dios no hay nada imposible, y Dios es un Dios que hace maravillas, y Dios tiene el poder de crear riquezas a favor de su pueblo. Versículos 3 y 8. ¿Qué pasó con estos leprosos? Se acercaron al campamento de los sirios, y resulta que en la medida que se acercaban, ellos no escuchaban absolutamente nada. Decía, pero tan raro, si estamos sitiados del ejército de Siria totalmente, y con un gran ejército, y no escuchamos a nadie. Tan raro eso.
Y resulta que en la medida que se acercaban, veían a los caballos y a los burros amarrados. Y vea pues. Y miraron y vieron que las tiendas estaban desocupadas. No había nadie. En el campamento de los sirios no había nadie. Pero toda la riqueza y toda la bendición y todo lo que tiene que ver con caballería, todo lo habían dejado. El oro, la plata, la comida, los vestidos, el ganado, los caballos, los burros, todo lo habían dejado. Las riquezas las habían dejado. Y por eso ellos entraron a una de estos campamentos, de estas casas movibles, y entraron allí y comieron. ¿Y qué más? Y bebieron. ¿Y qué cogieron? Oro y plata y vestidos, nos enseña la palabra de Dios que habían. Y entonces fueron ellos, cogieron esto y fueron y lo escondieron por allá. Abrieron un hueco en la tierra, lo metieron allí y lo taparon. Y estaban felices comiendo, bebiendo los vestidos. Imagínense, leprosos, hermano, y con unos vestidos finos, puro Dolce Gabbana, Givenchy, ropa fina. Leprosos y con una ropa finísima y comiendo en abundancia. Y resulta que el Espíritu toca el corazón de estos hombres y dice: no estamos haciendo bien. Estamos mirando toda esta riqueza para nosotros, mientras nuestros hermanos están ¿a dónde? En Samaria. Y ellos creen que todavía estamos rodeados y allá están muriéndose de hambre y aún comiéndose los unos a los otros. Recordemos que hubo canibalismo. Y nosotros acá tenemos de todo, plata, oro. No estamos haciendo bien. No está bien hacer lo que estamos haciendo, ocultando las riquezas para nosotros. No, esto tiene que ser para todos. Y fueron y se acercaron a la puerta de Samaria y les dijeron: vea, fuimos al campamento de los sirios y allí no había nadie, pero dejaron todas las riquezas que tenían, las dejaron todas. Claro, ellos al principio no creyeron, pero luego sí fueron y verificaron. ¿Cuántos creen que el poder creativo de Dios va a traer una prosperidad y de bendición? Amén. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo fueron ellos? Generosos. Ellos fueron generosos. Ellos no dijeron: no, primero yo, segundo yo, tercero yo, y si queda alguito por allí, también para mí. Ellos compartieron. Ellos compartieron. Ellos fueron generosos. La Biblia dice que el alma generosa, esa será prosperada. Debemos ser generosos con nuestros hermanos en la fe. Dice que primeramente con los hermanos de la fe, pero también a los demás. Pero mayormente, ¿sabe con quién debemos de ser generosos? ¿Quién fue el que le dijo al profeta que venía un tiempo de abundancia para Samaria? ¿Quién fue el que le dio la palabra profética al profeta? ¿Quién le dio la palabra al profeta? Dios. Debemos ser generosos para con Dios, no tacaños. Hay que ser generosos con aquel que tiene una palabra de bendición de parte nuestra. O sea, la boca de Dios, la voz de Dios, Dios mismo. ¿Qué es lo que dice Proverbios 3, 9 al 10? Mire lo que dice la escritura. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. El Señor aquí nos habla de las primicias y nos dice: sean generosos conmigo, nos dice Dios, sean generosos. Hónrame con tus primicias, sé generoso conmigo, nos dice Dios. Cuando tú haces eso, entonces, ¿qué dice la escritura? Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué fue lo que encontraron los 4 leprosos? Oro, plata, comida, bebida, vestidos, ganado, caballería.
en abundancia. Porque no era solamente una tienda en medio del campamento, no, era todo el campamento que estaba allí como bendición para el pueblo de Dios. Debemos ser generosos para con Dios mayormente. Segunda de Reyes 7, 12 al 20. Y aquí terminamos. Dice así: y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel, que ya ha perecido. Ya había gente que había muerto. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de carro, y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo: id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino, ¿cómo estaba todo ese camino? Lleno, mire lo que dice la escritura, lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un sead de flor de harina, o sea, la harina de mejor calidad, por un siclo, y 2 sead de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. ¿Cuántos están creyendo a la palabra de Dios? Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe, sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 sead de cebada por un siclo, y el sead de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios, diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: he aquí tú lo verás con los ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Hubo uno que no creyó y recibió el fruto de su incredulidad. Hubo otros que creyeron y recibieron también el fruto de su fe. ¿Qué pasó? Mandaron a inspeccionar a unas personas, y cuando llegaron allá empezaron a ver los vestidos en el piso, empezaron a ver la comida, la bebida. En los campamentos, en las tiendas, había oro, había plata, los ganados, la caballería, todo estaba allí. Y obviamente tomaron y le dijeron al pueblo: ¿qué hizo los que estaban en Samaria? Salieron corriendo, mi amado. Llegaron al campamento de los sirios, cogieron los caballos, cogieron los burros. Es de entender que deberían de haber también por allí camello, que estamos hablando del Medio Oriente. Cogieron la comida, cogieron la bebida, cogieron los vestidos, cogieron el oro y cogieron la plata. Y cogieron y lo trajeron ¿para dónde? Para Samaria. Y resulta que el que no creyó dijo que eso no era posible, ni aún el Señor abriendo las puertas de los cielos eso iba a ser posible. El rey le había dicho: ve vos, sin saber, quédate aquí a la puerta echando ojo. Y resulta que cuando la gente vino con toda esa riqueza en su mano, lo atropelló y murió. ¿Sabe por qué? Porque su corazón estaba lleno de incredulidad. Vamos a orar. Vamos a interceder proféticamente.
y le vamos a creer a Dios. Lo que vamos a hacer ahora es para los que creen. ¿Y cuántos en este lugar le creen a Dios? Y creerle a Dios es creer en su palabra. Creerle a Dios es creer lo que Dios te ha hablado por su espíritu a través de mi vida en este lugar. Colócate en pie. Los del diaconado. Una llave. Gloria a Dios. Mi amado, le invito a que venga con prontitud y pase acá delante del altar. Y aquí en esta mesa me va a dejar sus peticiones de oración de este año 2026. Y en estos dos alfolíes va a venir todos. Y va a depositar sus diezmos y sus ofrendas. Y se queda acá. Todos. En los alfolíes colocar los diezmos y las ofrendas y las primicias. Pero aquí vamos a colocar las peticiones de oración. Y se queda acá delante del altar de Dios. Pasa acá adelante, no te quedes, pasa acá adelante. Créele a Dios. Créele a Dios. Hubo uno que no creyó y usted ya sabe qué le pasó. Conforme a la palabra de Dios fue hecho en el tiempo del profeta Eliseo. Pero sabemos y yo sé que cielos y tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Y así como Eliseo dio una palabra profética, este servidor también ha traído esta palabra profética de parte de Dios para su vida. Un poquito más, acérquese un poquito más para que los de atrás tengan espacio también para acercarse. Acérquese al altar de Dios, no tenga temor, tenga confianza. Eliseo en medio del hambre, no cualquiera, una gran hambre, dice la escritura. Aún habían personas que ya habían muerto por el hambre. El hambre trae enfermedad y la enfermedad trae muerte. Aún llegó el canibalismo dentro de las puertas de Samaria. Pero en medio de una gran hambre, Dios trajo una palabra profética. Yo no conozco tu condición, pero del Dios de quien te predico en esta mañana, Él te conoce. Y ese Dios vivo me ha enviado a ti con esta palabra profética. El poder creativo de Dios prospera. Recuerda que Dios es un Dios de milagros. Jehová tu Dios es Dios de maravillas. Jehová nuestro Dios es Dios de maravillas, es Dios de milagros. Para Dios no hay nada imposible. Padre amado, presentamos nuestras peticiones de oración.
de este año 2026. Te honramos con nuestros diezmos, ofrendas y con las primicias, como dice la Escritura. Y Dios te ha dado una palabra. Y esta semilla de la fe de la palabra de Dios, para el que cree, recibirá fruto al 100%. Y alguien que esté creyendo a lo que Dios está hablando. Amén. Señor Jesús, presentamos nuestras peticiones delante de ti. Presentamos las peticiones como iglesia Rey de Gloria, bajo el fundamento de la palabra profética de Dios las colocamos. Señor, oro como pastor y profeta de Dios en este momento. Oro por estas peticiones de oración, por estos sueños que se quieren materializar, por estos deseos, Señor bendito Dios, que queremos que se cumplan, que sean una realidad en nuestras vidas. Y te honramos a ti con primicias, con una ofrenda que consagramos para Dios de una manera especial, sabiendo a quién lo damos. Cuando Abraham le dio los diezmos de todos a Melquisedec, rey de Salem, lo hizo porque sabía que ese rey de Salem era una entidad divina superior a él, y por eso le honró. Nosotros te honramos a ti con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con nuestras primicias. Lo damos porque sabemos para quién damos. Quien sabe para quién da, obedece y lo hace con gozo, con alegría de corazón. Y Dios honra a aquellos que le honran. Dios abre la ventana de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde cuando bendice en su casa con diezmos y ofrendas. Por eso, poderoso Dios, presentamos también nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias delante de ti, para que sea tu bendición sobre ellos. Si tú lo estás creyendo, Dios va a honrar esa fe. Hay gente que ya no está creyendo en nada en la iglesia. Todo lo critican. Le pasa lo del príncipe del rey. Dios habla y dice: no, pues eso no es posible. Eso ni siquiera Dios abriendo las puertas, las ventanas de los cielos, ni siquiera Dios haciendo eso. O sea que este hombre hasta dudó del poder de Dios. Y así hay gente hoy día que no están creyendo a las cosas de Dios, no están creyendo a los actos proféticos que se hacen con Dios. Padre amado, oro por esa casa propia, Padre, por ese vehículo propio. Oro por el pago de esa deuda. Oro por ese conflicto, Señor, que está allí en leyes y esa persona está esperando que salga a su favor. Padre, oro por ese litigio, para que uses a personas, abogados, gente que esté allí en el proceso, Señor, en el nombre de Jesús, para que salga prontamente y salga a favor de tu hijo y de tu hija, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, oro en el nombre de Jesús por el pago de esa deuda, Señor amado. Padre, glorifícate, provee, Señor, da esa bendición milagrosa. Provee, Señor, opera ese milagro, Padre amado, para pagar esa deuda que tal vez ahora es impagable, pero Dios provee para bendición, para el pago de esa deuda. Padre, provee para la compra de ese vehículo, carro o moto o las dos. Provee, poderoso Dios, provee esa sanidad milagrosa, Padre. Esa enfermedad que están tratando y que los médicos lo hacen con amor, con dedicación, pero solo el milagro viene de tu mano, poderoso Dios. Padre, provee esa sanidad milagrosa en ese hombre, en esa mujer que necesita ese milagro de sanidad. Padre, provéelo. Aquí está, Señor bendito Dios, esa petición. Aquí está esa necesidad delante de ti en este año 2026. Declaramos respuesta milagrosa de sanidad por el poder del Espíritu de Dios. Padre, trae sanidad sobre ese cuerpo enfermo, sobre esa enfermedad que apareció de un momento a otro cuando se estaba en total sanidad, en el nombre de Jesús. Padre amado, trae respuesta,
trae bendición de lo alto, Señor Jesucristo, para que ese cónyuge se convierta a Cristo, para que esos hijos vuelvan al camino de Dios, para que se restauren en Dios, para que vuelvan en comunión con Dios. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Colocamos en tus manos las peticiones de nosotros como Iglesia Rey de Gloria, Padre, para que tú traigas respuesta, avivamiento espiritual, conversiones genuinas y verdaderas, crecimiento en el número de creyentes, Señor amado, 300 miembros y luego llegaremos a más, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y todas las peticiones como Iglesia Rey de Gloria, Señor amado Jesús, Padre, oramos por la restauración de ese hogar, de esa familia, Señor, para que ese matrimonio se una, para que ese matrimonio, Señor bendito, se restaure, se sane, poderoso Dios. Oramos, Señor amado Jesús, por esa bendición financiera, por esa bendición material, por esa bendición gloriosa y poderosa, Dios de los ejércitos. El pueblo vio el resultado de la palabra profética de Dios y pasaron de la escasez total, del hambre total, del hambre tan grande que aún llegó el canibalismo, no por cultura, sino por hambre. No había nada. Aún siendo pueblo bajo la ley de Moisés, hasta compraban cabeza de burro para comer la poca carne que hay en la cabeza de un burro, de cualquier otro animal. Aún hasta eso quebrantaron la ley de Moisés, no les importó, porque tenían hambre, comieron animal inmundo, la cabeza de burro. Canibalismo aún. Pero vino luego la bendición de Dios, y vino la respuesta de Dios, y vino la abundancia de Dios, y vino el milagro de Dios. Vino la plata, vino el oro, vino los vestidos, vino la comida, vino la bebida, vino el ganado, vino la caballería. Oh Padre de misericordia, vino la libertad, porque el ejército del rey de Siria salió huyendo despavorido, porque el poder de Dios los confundió y el poder de Dios los venció. Nosotros somos de los que creemos, poderoso Dios. Nosotros somos de los que creemos, poderoso Dios. Y vamos a entonar esta canción. No hay nada que sea imposible. Tu palabra nunca fallará, aun en medio de la tempestad. Sé que siempre me sorprenderás, porque te he visto hacer milagros. Tu promesa es mi seguridad, y en ella puedo descansar. Sé que tarde nunca llegarás, porque te he visto hacer milagros. Y sigo creyendo, No hay nada que sea imposible. Vamos todos cantando. No hay nada. no hay nada que sea imposible. Y todo lo que prometiste yo veré. Yo veré. No hay nada. Vamos todos. No hay nada que sea imposible. No hay nada, cántale. No hay nada que sea imposible. Y todo lo que prometiste yo veré. Yo veré. ¿Y cuántos verán la gloria de Dios? Algo nuevo está por suceder. Nadie ha visto lo que vas a hacer, y ya nada quebrará mi fe,
porque te he visto hacer milagros. Sé que tú harás un milagro. No hay nada que sea imposible. No hay nada. No hay nada que sea imposible. Cántalo creyéndole a Dios. Y todo lo que prometiste, yo veré, yo veré. No hay nada que sea imposible. No hay nada. No hay nada que sea imposible. Y todo lo que prometiste. Y todo lo que prometiste, yo veré, yo veré. Solo di la palabra y la enfermedad se irá. Solo di la palabra. Solo di la palabra y lo imposible ocurrirá. Solo di la palabra. Solo di la palabra y lo muerto vivirá. Solo una palabra. Oh, Solo di la palabra. y la enfermedad se irá. Solo di la palabra y lo imposible ocurrirá. Solo di la palabra y lo muerto vivirá. Solo di la palabra. Oh, no hay nada Que sea imposible. No hay nada que sea imposible. Y todo lo que prometiste, yo veré, yo veré. No hay nada. Vamos todos, cántale. Que sea imposible. Levanta tu voz, canta con fe. No hay nada que sea imposible. Y todo lo que prometiste, yo veré, yo veré. Padre amado, en tu nombre he traído la palabra profética para tu pueblo. Y en tu nombre hemos creído, tenemos fe en la palabra profética tuya para nosotros en esta mañana, Padre. Señor, reprendo todo espíritu de duda, reprendo todo espíritu de incredulidad, reprendo todo espíritu de muerte, todo lo que quiera venir a estorbar, a impedir, a demorar la respuesta de Dios. Ahora mismo la ato y la echo fuera, la echo fuera. Se va de nuestras vidas, se va de esta iglesia, se va de nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, creemos que los cielos se abren. Vamos, empiece a orar, empiece a creer, empiece a declarar, a dar testimonio que los cielos se abren en favor de su vida. Abra esa boca, declárelo, empiece a orar. Diga: los cielos se abren a favor de mi vida, los cielos se abren a favor de mi hogar, de mi casa, de mi familia, de mi cónyuge, de mis hijos, de mi matrimonio, de mi economía, de mi salud. Empieza a declararlo, que los cielos se abren a favor de nuestra ciudad, a favor de nuestro país. Se abren los cielos a favor. En el nombre poderoso de Jesús, como pastor y profeta de Dios, declaro que los cielos de Dios se abren a favor de esta iglesia Rey de Gloria aquí en Cali. Declaro que los cielos de Dios se abren a favor de cada hijo, cada hija de Dios, cada oveja de Cristo que congrega, que sirve en este lugar. Los cielos de Dios se abren en el nombre de Jesús. Declaro proféticamente que los cielos de Dios se abren sobre estas peticiones de oración, las peticiones que hemos traído delante de tu altar, cada uno de nosotros y de nosotros como iglesia Rey de Gloria. Creemos y damos testimonio de milagros financieros. Nuestro Dios es un Dios que hace maravillas, que hace milagros. Creemos que milagrosamente llega ese empleo perdido o que no se tiene.
Declaramos que milagrosamente se multiplican los clientes, las ventas y las ganancias de tu emprendimiento, de tu negocio, de tu empresa. Declaramos que milagrosamente recuperan la salud física y mental para tu vida. Dios trae ese milagro de sanidad por las heridas, por las llagas de Jesús. Declaramos ese milagro de sanidad. Declaramos milagrosamente que Dios abre puertas de bendición para nosotros en esta tierra, y las puertas que Dios abre nadie las cierra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, lo que el profeta Eliseo dijo, el que lo creyó lo vivió, el que no lo creyó también lo vivió, pero para mal. Nosotros somos de los que creemos para la gloria de Dios y para bendición nuestra. En el nombre de Jesús llamamos el oro y la plata del norte, del sur, del oriente, del occidente, en el nombre de Jesús, por el poder creativo de Dios que prospera. Fueron 4 leprosos, y los 4 leprosos fueron grandemente bendecidos, aún hasta con oro y plata. Hasta con oro y plata. Y el número 4 significa el poder creativo de Dios operando en favor de la tierra. Y proféticamente ese número 4, esos 4 leprosos, proféticamente lo declaramos y damos testimonio que es el poder creativo de Dios operando a favor de nuestras peticiones de oración individual y de nuestras peticiones de oración como Iglesia Rey de Gloria. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias te damos en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Llamamos las riquezas económicas y materiales también. Las llamamos del norte, del sur, del oriente, del occidente, por el poder creativo del poder de Dios en nuestras manos. A nuestras manos, a las manos de esta Iglesia Rey de Gloria, en el nombre de Jesús. Señor, impongo manos y declaro tu respuesta sobre estas peticiones de oración en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo de Samaria quedó libre. Su enemigo se devolvió confundido y vencido, pero el enemigo dejó todas las riquezas. Por eso, mi amado, prepárate, porque aún gente incrédula, gente impía, escúcheme bien, gente hasta impía, incrédula, Dios los va a usar para traer bendición financiera, riquezas, para colocar en nuestras manos oro y plata. Hasta gente incrédula, impía, Dios las usará. Todas las riquezas del ejército del rey de Siria que tenía sitiado a Samaria, todas esas riquezas quedaron en manos del pueblo de Dios. Y cesó el tiempo del sitio, del secuestro. Cesó el tiempo de la escasez. Cesó el tiempo de la gran hambre. Cesó el tiempo de la maldición. Y llegó el tiempo de los cielos abiertos. Llegó el tiempo de la bendición de Dios, que la que enriquece y no añade tristeza con ella. Llegó el tiempo de los milagros, de la provisión. Llegó el tiempo de las maravillas de Dios operando en favor de su pueblo. ¿Y cuántos son pueblo de Dios en este lugar? Digan amén. Amén. Padre amado, declaramos la respuesta milagrosa de Dios. Dele ese aplauso a Jesús. Declaramos la respuesta milagrosa de Dios en el nombre de Jesús. El enemigo, todo lo que está ahí estorbando, todo sitio de Satanás alrededor de tu vida, de tu casa, de tu familia, que te ha tenido empobrecido, arruinado, en escasez, en maldición, con enfermedad, con muerte, porque aún hubo unos que alcanzaron a morir en el sitio.
En el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu de Dios, se rompe ese sitio de Satanás alrededor de nuestras vidas, hogares y familias. Se rompe el sitio de Satanás alrededor de esta iglesia Rey de Gloria. Se rompe por el poder del nombre de Jesús. Se abren las puertas de bendición. Y así como en Samaria se abrieron las puertas y llegó la bendición, llegó la riqueza, llegó la libertad, llegó la sanidad, llegó el alimento, llegó la abundancia, llegó el ganado, llegó la riqueza, llegaron la caballería, llegó el oro, llegó la plata, llegaron los vestidos, llegó la bendición de Dios. También se abren las puertas en nuestras vidas, se abren las puertas en nuestro hogar, en nuestra casa, se abren las puertas aquí en nuestra iglesia Rey de Gloria, y llega la bendición de Dios, llega la bendición de lo alto, llega la respuesta del cielo, apertura de cielos, apertura de la ventana de los cielos a favor de tu pueblo. Proféticamente lo declaro, Señor amado Jesús, por el poder de la palabra profética tuya, Dios, que he predicado en esta mañana. Y creo y te pido que aquí en este lugar, y los que están viendo el video, hay corazones de fe. Hay gente que le cree a Dios. Dígale usted allí cuando diga: yo le creo a Dios. Dígale: yo le creo a Dios. Y dígale: yo le creo a Dios por mi milagro, por mi sanidad. Yo le creo a Dios por mi milagro financiero. Dígale: yo le creo a Dios por puertas abiertas en favor de mi vida. Diga: yo le creo a Dios por puertas abiertas en el nombre de Jesús. Dígale: yo le creo a Dios por el oro y la plata que Él me quiere dar. Yo le creo a Dios. Le creemos a Dios por el avivamiento espiritual a favor de esta iglesia, por el crecimiento del número de creyentes, así de hombres como de mujeres, a favor de esta iglesia. Le creemos y yo le creo a Dios en el nombre de Jesús. Canta conmigo, iglesia. No hay nada que sea imposible. No hay nada. No hay nada que sea imposible. Y todo lo que prometiste, yo veré. Yo veré. No hay nada que sea imposible. No hay nada. No hay nada que sea imposible. Y todo lo que prometiste, yo veré, yo veré. No hay nada que sea imposible. No hay nada que sea imposible. Y todo lo que prometiste, yo veré, yo veré. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo verán? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo verán? Los que creemos veremos la gloria de Dios. ¿Cuántos verán la gloria de Dios como respuesta? Amén. Dele ese fuerte y grande aplauso al Señor Jesús. ¿Cuántos hombres y mujeres de fe hay en este lugar? Le creemos a Dios. Le creemos por las maravillas de Dios. Creemos por la respuesta de Dios. Creemos por la gloria de Dios. Creemos por los milagros de Dios. Dele ese fuerte aplauso a Jesús, el Señor, el Hijo del Dios Altísimo. Mis amados, Dios me les bendiga. Ahí me le robé unos cuantos minuticos de su tiempo, pero era necesario. Era